es la obra de ingeniería romana más grande del noroeste de Grecia. Tenía 50 kilómetros de largo, donde atravesaba ríos y montañas. Su estructura incluía canales, túneles y puentes. Esto es Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a explorar las ruinas del acueducto de Nicópolis y vamos a contar un poco de su historia. Nicópolis queda en Grecia, en la región de Ipiros, en el noroeste del país, a 175 kilómetros de Patra y a solo 5 de Preveza. El acueducto de Nicópolis comienza en los manantiales de San Jorge a una altura de 113 metros, unos 30 kilómetros al noreste, y terminaba en el Ninfeo, donde se recolectaba el agua en 2 cisternas para ser luego distribuida por la ciudad. Este acueducto se materializó de 3 formas posibles: como un túnel cuando atravesaba montañas, como un canal abovedado cuando corría por las laderas de las montañas, o bien como un canal de ladrillos construidos sobre un puente de múltiples arcos cuando atravesaba el espacio entre montañas o cuando corría por una planicie. Y aunque está muy bien documentado su recorrido, este acueducto solo se puede apreciar en unos pocos sitios. Veamos algunos de los puntos. El acueducto comenzaba en los manantiales de San Jorge, donde el agua era recolectada en una cisterna y recorría unos 230 metros por un canal en la montaña. Este canal tenía entre 75 y 80 centímetros de ancho y 1,2 metros de altura, y estaba recubierto de cemento hidráulico. El canal podía estar excavado directamente en la roca o estar formado por una pared de piedra y ladrillos. Cruzaba luego por encima del río Louros, en 2 puentes. El puente norte se encuentra en peores condiciones y se cree que es el más viejo de los 2. No obstante, ambos puentes mantienen algo de su gloria original. Y antes de seguir, un poco de historia. Este acueducto originalmente se pensó que había sido construido por el emperador César Augusto. Sin embargo, actualmente le atribuyen la construcción al emperador Adriano. En el siglo IV después de Cristo, el acueducto sufrió daños extensos y fue reparado por orden del emperador Julián. Dejó de funcionar en la mitad del siglo V con el declive de la ciudad de Nicópolis y con la construcción de las paredes paleocristianas. El acueducto seguía luego por el costado de la carretera actual en sentido sur, 1,5 kilómetros, para luego convertirse en túnel excavado directamente en la roca con dirección oeste. Lamentablemente, el túnel está cerrado al público, por lo menos de este extremo. Existen al menos otros 3 lugares donde se puede apreciar el acueducto antes de que llegara a la ciudad de Nicópolis. Y como dijimos antes, el acueducto acababa en el Ninfeo. Muy tristemente, el Ninfeo no se encuentra mantenido de momento y nos resultó imposible poder visitarlo. Ahora bien, se pueden estar preguntando, ¿por qué el acueducto tenía 50 kilómetros de largo si la distancia a cubrir era solo de 30 kilómetros? Y es que para que el agua fluya correctamente es necesaria una inclinación muy precisa. Si el canal tenía muy poca inclinación, el agua se estancaba. Y si el canal tenía demasiada inclinación, se producía una erosión en la estructura. Los ingenieros tuvieron que aprovechar la orografía del lugar para que el acueducto tuviera la inclinación correcta
aunque ello resultara en 20 kilómetros más de recorrido. Lamentablemente no hay transporte público para llegar a estos sitios. El acceso es libre y gratuito y se pueden visitar las 24 horas. Para visitarlos se necesita 1 hora más el tiempo de viaje. Y si están pensando visitar la zona, les recomendamos explorar el resto de las ruinas de Nicópolis, que incluyen teatro, odeón, baños, murallas y muchísimo más. Y esto es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.